gente así. Yo conozco personas que Dios los ha prosperado, los ha bendecido en gran manera, pero también son personas que han aprendido a dar de gracia. Y yo segura estoy que tienen lo que tienen porque han aprendido a dar el lugar que Dios merece en su corazón, el primer lugar en su corazón. Y eso es claro y evidente. Dios bendice ese corazón. Pero en este momento no estamos hablando acerca de las riquezas o de las pobrezas naturales, vaya, sino de lo que compete a aquel que manifiesta un espíritu dispuesto a Dios, un espíritu entregado a Dios. Ser pobres en espíritu no habla de todo lo que podemos llegar a tener en esta vida sin Dios, sino todo lo contrario, lo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. Habla más de un estilo de vida que a Dios le agrada, y es decir que son aquellos que han aprendido a vivir reconociendo su propia incapacidad o la impotencia para poder desarrollarse, para poder hacer las cosas en sus propias fuerzas. Aquellos que verdaderamente podemos llegar a llamarnos pobres en espíritu, somos aquellos que reconocemos cuánto necesitamos a Dios y hemos aprendido a verlo como el único Dios vivo y poderoso, el único capaz, omnipotente de poder sustentarnos y ayudarnos y gobernar nuestras vidas. Aquellos que reconocen su condición espiritual y entendemos que sin Dios nada, jóvenes, nada podemos hacer. Dice el pasaje de Juan 15:5, vamos a leerlo juntos, por favor. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Aquel que verdaderamente ha reconocido su condición en Cristo, ¿qué somos ahora en esa nueva vida que Cristo nos ha dado? Y reconocer cómo vivíamos sin Cristo, entendemos que nada bueno había en nosotros, que éramos incapaces de ganarnos el favor de Dios y mucho menos la salvación, la cual solamente fue posible por medio del sacrificio de Jesús en la cruz para perdón de todos nuestros pecados y darnos esa nueva vida en Cristo Jesús, lo cual nos lleva a humillarnos de continuo ante su presencia, reconocer nuestras incapacidades y que ciertamente sin su guía, sin su dirección sobre nuestras vidas, su cuidado, nada bueno podemos hacer. Los pobres en espíritu son aquellos que verdaderamente saben reconocer su condición delante de Dios y han aprendido a humillarse, jóvenes, porque eso es algo vital para la vida del cristiano. Reconocer y humillarnos ante su presencia y decir, Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Yo no puedo vivir ni siquiera o pensar estar en un momento apartado de ti, porque nada soy sin ti, porque nada bueno puedo hacer sin ti, o ninguna decisión buena, sabia puedo tomar sin tu guía, sin tu dirección. Aquellos que verdaderamente reconocen cuánto necesitan a Dios y han creído en la palabra de Dios. Porque ustedes jóvenes ciertamente tienen una gran ventaja a su favor, el cual es el tiempo. Es el tiempo en el cual ustedes están comenzando a conocer de Dios y su palabra. Y son muy privilegiados de poder conocer, de poder vivir y experimentar la presencia de Dios desde su edad. Donde están, por así decirlo, como al inicio de lo que será su vida en un futuro. Porque ciertamente la misericordia de Dios es para todos, pero cuando un adulto es alcanzado por la gracia y por la misericordia de Dios, cuando tiene ese encuentro con Dios a una edad adulta, a una edad mayor, muchas veces le es más difícil humillarse ante la presencia de Dios, reconocer la docilidad para poder entender que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer, porque se anteponen orgullo,
se antepone muchos vicios con los cuales ya vienen arrastrando desde el pasado, desde años atrás, se anteponen muchas cuestiones, avaricia, egoísmo, muchas cuestiones que le son estorbo para humillarse y rendirse completamente a la presencia de Dios. Y no es imposible, la palabra de Dios ahí está, el alimento espiritual ahí está, pero ciertamente va a transformar, va a dar vida esa palabra en aquellos que son obedientes, en aquellos que son dóciles, en aquellos que se rinden por completamente a Dios y dicen, Señor, te necesito. Señor, heme aquí, lléname de tu presencia, guía mis pasos, gobierna mis pensamientos, gobierna mi vida, dame la sabiduría para tomar decisiones sabias. Y ustedes están en ese principio, en ese inicio. Y es un privilegio, es una gran bendición el que ustedes puedan estar expuestos a la palabra de Dios. Por ejemplo, para que quede un poquito más claro lo que quisiera transmitirles en cuanto a esto. Yo toda mi vida he querido aprender inglés y es algo que a mí me gusta. Y yo recuerdo que cuando estaba más pequeña, mi mamá era mi maestra de inglés y a mí me fue muy fácil aprenderlo. La realidad es que yo lo hablaba, lo escribía y es algo que me encantaba. Pero conforme fue pasando el tiempo, conforme yo dejé de practicarlo, dejé de vivirlo, es algo que cada vez iba siendo más obsoleto en mí, cada vez iba olvidando, cada vez me iba llenando de más temores, de más inseguridades para hablarlo. Hasta el día de hoy es algo que yo reconozco que me cuesta muchísimo trabajo volverlo a reaprender. Ya no puedo hacerlo con la misma facilidad que lo hice de pequeña. Pero por el otro lado, yo veo a mi hija que cada día aprende mucho, que cada día ella, las pronunciaciones, todo lo que está aprendiendo, y veo esa misma docilidad, esa misma facilidad para que ella esté aprendiendo todo eso y lo está viviendo y lo está aprendiendo de una manera muy fácil, pero se deja, pero nos olvidamos, nos apartamos y eso evidentemente va a dar un resultado también. Entonces, así ustedes, justo en este momento de su juventud, ustedes están aprendiendo todo conforme a la palabra de Dios, están formando su propia comunión con Dios, se están aprendiendo a humillarse delante de la presencia de Dios, a correr a Él ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, lo cual es algo maravilloso, es algo que necesitamos hacerlo parte de nuestro diario vivir. No debería de ser difícil comparado a una persona que toda su vida ha vivido en el orgullo, en la avaricia, en el egoísmo. Aquellas personas que son pendencieras, enojonas, ustedes debería ser más fácil poder entregarle y rendirse y humillarse ante la presencia de Dios. Y a esas personas son las que Dios llama pobres en espíritu, aquellas que reconocen la dependencia y la necesidad espiritual que tienen delante de Dios. Que podemos fácilmente entregarnos y rendirnos a Dios. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros somos dóciles, mansos, dispuestos a Dios, de ellos será el reino de los cielos. Y continuando con esta idea que quiero yo transmitirles a ustedes en cuanto a poder tener esa docilidad para poder aprender y vivir conforme a la palabra de Dios, con la parte final de este pasaje bíblico, dice la palabra de Dios que bienaventurados sean los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y siempre que los visualizo a ustedes jóvenes, los visualizo de esta manera. Es algo que siempre los veo de esta manera. Sé que ustedes están creciendo, que ya no son los que comenzaron hace 1 o 2 años atrás. Sé que cada vez están más cerca de tomar decisiones importantes en sus vidas, pero los visualizo de esta manera. En el principio de lo que va a ser su futuro, de acuerdo a las decisiones que cada uno de ustedes ya está comenzando a tomar para su diario vivir, para su futuro, decisiones que definitivamente van a impactar su diario vivir.
Y dice la palabra de Dios que no nos apartemos de ella ni a izquierda ni a derecha. Ciertamente seremos seducidos por todo lo que el mundo nos quiere ofrecer. Te van a decir, ya vete para acá, ahora vete para acá, ya estás muy grande de edad, ya no tienes una casa, no tienes un carro, no has estudiado, ¿qué vas a hacer? Y Dios te dice, no es eso, no te distraigas, no es eso lo que yo quiero para ti. No es el camino que yo quiero que tú tomes. De manera que claramente vemos aquí, en esta proyección, cómo hay el camino de Dios, el cual es el que hemos estado aprendiendo a través de su palabra, cómo también podemos encontrar la ruta de mi propio camino que va de acuerdo a mi propio razonamiento, mi propio entendimiento, mis deseos, mis anhelos y lo que yo quiero. Y anteponemos mi voluntad por la de Dios, mi camino por el camino de Dios, a lo cual Dios nos dice, no te desvíes, no te apartes, sé sabio y escoge la dirección correcta, que es el camino de Dios. Y los visualizo como al inicio de su carrera de la fe, al inicio de tomar las decisiones más importantes de sus vidas, jóvenes, que sin lugar a duda van a regir el rumbo de su vida por todo el futuro, todos los años que Dios les permita vivir en esta vida, pero también sus decisiones van a repercutir por la eternidad. Y ciertamente, como ya se nos ha enseñado anteriormente, dos de las decisiones más importantes en las que nosotros nos vamos a encontrar, la primera, ¿cuál es? La decisión de entregarle nuestra vida a Cristo, de ser llamados hijos de Dios y experimentar esa nueva vida en Cristo Jesús. Pero también una de las decisiones más importantes es saber con quién me casaré, porque de ahí parte todo el rumbo de nuestro futuro. Pero muchas veces no lo hacemos a la manera de Dios, ni considerando a Dios en nuestras vidas, ni lo que Él quiere formar en nuestras vidas, sino en nuestro propio entendimiento. No somos dóciles para poder disponernos a la guía que Dios nos da y nos perdemos de todas sus bendiciones, de experimentar cada una de sus promesas establecidas en su palabra. Y nos olvidamos de reconocer cuando necesitamos de Él a cada paso que estamos dando, cómo debemos consultar en oración a Él ante toda pequeña o grande decisión que podamos estar tomando, cómo debemos de considerarlo en lo más profundo de nuestro corazón y en lo más mínimo de nuestras decisiones. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 22:31. Vamos a leerlo juntos, por favor. 2 de Samuel 22:31. Porque ciertamente, jóvenes, siempre a la edad que tengamos, vamos a tener la elección de la respuesta que le vamos a dar a Dios. Ya sea que escogimos el camino de la docilidad, de la humillación y la obediencia, o escogimos nuestro propio camino, que sin lugar a dudas son caminos de muerte, caminos apartados de la presencia de Dios, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Dice 2 de Samuel 22:31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Y podemos estar seguros y confiados en su palabra, jóvenes, la cual es verdad y es poder de Dios para todos aquellos que en ella creen. Su camino es perfecto. Es el único camino. Jesús dice su palabra, ¿verdad? Es el único, Él es el camino, la verdad y la vida, por el cual podremos gozar en la eternidad del reino de los cielos. Y la realidad es que no todos los caminos nos llevan a Dios. La realidad es que no podemos vivir como si Dios no va a tomar en cuenta nuestro pecado. Es tu decisión. La elección ahí está. Él claramente nos muestra el camino. Él claramente nos alumbra por dónde debemos de ir, la manera en la que debemos de vivir. Y aquellos que logran hacerlo es aquellos a los que la palabra de Dios llama bienaventurados.
los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Solamente hay un camino. No hay más, no hay muchos, no cualquiera te lleva. No es a través de una religión. Solamente es por medio de Jesucristo quien nos ha dado vida nueva para vida eterna. No hay más maneras de poder tener la seguridad de que estaremos en el reino de los cielos, porque solamente por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Porque solo aquellos jóvenes que verdaderamente sean pobres en espíritu serán quienes podrán gozar del reino de los cielos. Solo el camino de la humillación y de la obediencia es el único que nos va a permitir vivir en comunión con Dios y poder gozar del reino de los cielos, tener la certeza de que esta vida no lo es todo. Y es ahí donde le damos valor a aquello que tiene valor. Es ahí donde nos esforzamos por aquello que debemos de esforzarnos para trabajar en esta vida y en la eternidad, en la bendición de Dios, en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros trabajar y decidir agradar a Dios, en obedecer a Dios. Porque solamente siendo pobres en espíritu es que vamos a ser capaces de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Aquel que decide tomar su propio camino toma decisiones sin consultar a Dios, sin obedecer la palabra de Dios. Puede estar seguro que por más derecho que le parezca su camino, es fin de muerte, jóvenes. No solo para esta vida, sino por toda la eternidad. Nuestras decisiones repercuten en nuestro futuro, en el futuro que tú estás decidiendo caminar, en el camino que tú elegiste tomar. En este momento estás en ese inicio de tu vida, en donde incluso solamente eres responsable de ti mismo. Pero llegará el momento en que cada uno de ustedes pueda ser bendecido también con hijos y ya no solamente se va a tratar de ustedes, se va a tratar de que sus decisiones ya van a comenzar a afectar a otros. ¿Qué respuesta le estamos dando a Dios? ¿Se pueden ustedes considerar o llamar que son pobres en espíritu de acuerdo a las características que hemos hablado en esta enseñanza? Dice Mateo 6:33, vamos a leerlo juntos también. Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Porque todo aquel que se disponga a buscar el reino de Dios y su justicia con su corazón dispuesto y obediente a Dios, Él va a ser fiel, Él es justo y Él cumple todas y cada una de sus promesas que ha establecido en su palabra y que Él quiere que vivamos y que experimentemos en nuestro diario vivir. Es por lo que Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque serán aquellos capaces de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia antes que todos los logros, que las riquezas, que anhelos, deseos que puedan tener en este mundo. Porque Dios en su inmensa bondad, jóvenes, nos bendice con todo lo necesario, incluso nos da mucho más de lo necesario para nuestro diario vivir, mucho más de lo que podemos llegar a imaginar y necesitar en nuestra vida. Al igual que todos ustedes, yo me encontraba precisamente en ese principio o en ese inicio del camino de incertidumbre quizás, de saber qué sería mi futuro, cómo sería mi futuro. Pero yo llegó un momento en el que yo decidí rendirme por completo a Dios. Y créanme, jóvenes, que fue hasta ese momento en el que yo me humillé y en el que yo reconocí cuánto necesitaba a Dios, que mi vida verdaderamente comenzó a ser gobernada por Dios.
comenzó a ser llena, comenzó a ser plena, comenzó a tener sentido y propósito mi vida. Comencé a entender las verdades de la palabra de Dios y a darle valor a aquello que verdaderamente tenía valor. Y a entender que hay cosas que no son tan importantes como yo lo pensaba que lo eran. O el énfasis que yo le daba o que yo creía que tenían. Ya sea que sus decisiones, como en su momento yo tuve que tomar decisiones importantes, fueron conforme a la voluntad de Dios, o deciden hacerlo a su manera y sin consultar a Dios. Sea cual sea, van a tener que vivir con las consecuencias. Sea que decidieron agradar a Dios, escuchar su palabra, humillarse ante su presencia y ser dóciles a lo que Él nos quiere enseñar y a la manera en cómo Él nos quiere formar, o sean necios, desobedientes y vivan con esas consecuencias para un futuro, para el futuro que ya están comenzando a construir en este momento de sus vidas. Yo, antes de tomar la decisión de rendirme por completo a Dios y obedecer por completo su palabra, pensaba que ser la número uno, la vendedora número uno de mi empresa era lo más importante. Me esforzaba y trabajaba mucho por lograrlo mes con mes, porque yo le daba un gran valor a eso. Comprar un carro de agencia era un anhelo que yo tenía y pensaba que eso era importante y trabajé mucho para poder hacerlo. Quizás viajar en avión, pensando que eso era importante o que eso me daba valor o me iba a dar la alegría suficiente que yo esperaba tener. Pero llega un momento en el que te das cuenta que nada de eso te da la verdadera felicidad, ni el verdadero gozo, ni la verdadera plenitud, nada, jóvenes. Y clara prueba la tenemos en el rey Salomón, pero muchas veces no lo creemos. Queremos experimentarlo y sufrir las consecuencias. Dice la palabra de Dios que nada de lo que aparentemente nos puedan ofrecer en este mundo va a traer verdadera plenitud, verdadero gozo, si está fuera de la voluntad de Dios. Necesitamos apegarnos a la vid, llenarnos de la presencia de Dios y estar seguros de que apartados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer sin Él. Cuando yo logré entender cómo era mi vida sin Cristo y cómo era mi vida con Cristo, yo comencé a caminar de una manera distinta. Mi camino cambió de dirección, porque yo iba rumbo al precipicio. Yo iba en el lado contrario a la voluntad de Dios. Y Dios tuvo misericordia de mí y tuvo a bien el poder mostrarme claramente cuál era su camino, cuál era su voluntad, y yo me rendí. No hay otro camino si no es por medio de la rendición y la humillación y la obediencia a su palabra, jóvenes. Porque solo así podremos estar seguros de que viviremos en lo que es su buena, agradable y perfecta voluntad, con ese espíritu dispuesto y necesitado de Dios. Solamente así es que podemos experimentar la presencia de Dios y estar seguros de que podremos vivir no solamente en esta vida los años que Dios nos dé, sino por la eternidad en el reino de los cielos. Cuando buscamos primeramente su presencia, el reino de Dios y su justicia, y confiamos en que todo lo demás vendrá por añadidura. Porque ciertamente tuve que esperar mucho tiempo, orar mucho por poder tener el alumbramiento de cuáles eran los planes de Dios para mi vida. Pero en el proceso, jóvenes, es algo glorioso. Como jóvenes ustedes pueden llegar a ser muy impacientes, pueden anhelar ya saber cómo va a ser, con quién se van a casar, con quién van a estar, qué van a trabajar, qué van a... Tranquilos, dispónganse a la presencia de Dios. Llénense de la presencia de Dios porque es el único camino. No lo pueden saber todo en este momento. A su tiempo el Señor les va a ir mostrando. A su tiempo Dios va a ir revelando su perfecta voluntad para cada una de sus vidas, en cada área en la que cada uno se pueda estar desarrollando o envolviendo. Pero necesitamos estar en completa y de continua humillación ante la presencia de Dios. Si nos olvidamos por un momento y decimos, bueno, ya, sí oro a Dios, pero no tengo la respuesta y lo hago a mi manera, ya erraste, ya te equivocaste. Y pueden ser decisiones que posiblemente ya no tengan reversa
o que te afecten e impacten tu vida de tal manera en la cual ya tienes que afrontar esas consecuencias. Fueron en obediencia o en desobediencia, considerando a Dios o no haciéndolo en tu vida. Pero créanme, jóvenes, que vale la pena saber esperar en Dios. Vale la pena ser dóciles, ser dispuestos a lo que Dios quiere transformar en sus vidas. Que ustedes reconozcan de continuo cuánto le necesitan y que sin Él nada pueden hacer. Vale la pena poder ser guiados por su presencia, ser guiados en qué dirección debemos de andar, qué pasos debemos de dar, ser gobernados por la presencia de su Espíritu Santo. Porque ciertamente al disponer mi corazón y mi vida, al yo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la realidad es que Dios me dio muchísimo más de lo que siquiera yo llegué a imaginar o a soñar o a orar, porque así es Dios. Él tiene muchas bendiciones para nosotros, pero Él quiere que seamos dóciles a Él y que lo hagamos a la manera de Dios y no a nuestra manera. ¿Cómo? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, buscando agradarlo a Él, siendo obedientes completamente a su palabra, siendo dóciles como lo es el barro en las manos del alfarero, sin oposición. Simplemente confía en aquel que lo está formando, en la forma, en el propósito que Dios lo está preparando. Pero para eso conlleva quitar muchas cosas que muchas veces nos estorban y no nos dejan avanzar en el carácter de Dios, ni en la presencia de Dios, ni en el camino de Dios. Y creemos que el camino por el que vamos es el correcto, que la manera en la que estamos haciendo las cosas es la correcta y no, muchas veces no es así. El hombre piensa que va por camino derecho y es bueno, pero son caminos de muerte, porque no hay métodos, no hay atajos, no hay formas de poder vivir en la plenitud, si no es por medio de la constante humillación ante la presencia de Dios. Dice Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, jóvenes. La vida eterna, porque en eso consiste el cristianismo, en rendirnos por completo a Dios, en anhelar su presencia, en parecernos más a Jesús, en ser dóciles, en ser pobres de espíritu porque reconocemos nuestra dependencia en el Señor. No confiamos en nuestras propias capacidades o habilidades o talentos, sino que reconocemos que sin Cristo nada podemos hacer, que si nos apartamos de Él, que si alimentamos más aquello que a Dios no le agrada, eso nos mantiene cautivos, nos mantiene apartados de lo que Dios quiere formar en nosotros. Ciertamente la presión del mundo es muy grande, las cargas que ponen sobre cada uno de ustedes, el engaño de Satanás al hacerlos creer que en todo aquello que es temporal y pasajero van a encontrar la verdadera felicidad, cuando la realidad es que no es así. Solo aquellos que verdaderamente son dóciles a la presencia de Dios, se humillan ante la presencia de Dios, que son pobres en espíritu, que su ojo no está en las cosas de este mundo, sino solamente en lo que Dios quiere formar en ustedes, podrán experimentar, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad, la presencia de Dios. Porque Él nos dice, pongan la mirada en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No necesitamos darle mayor valor a aquello que no lo tiene. No necesitamos permitirnos ser influenciados o afectados por el pensamiento del mundo, porque el mundo va a querer menospreciarlos, el mundo va a querer subestimarlos, pero la realidad es que si ustedes jóvenes están confiados en Dios, van a ser bienaventurados, grandemente dichosos en la presencia de Dios. No se permitan ser influenciados por el pensamiento del mundo, por lo que el mundo quiere
el estatus o el ritmo de vida que el mundo quiere poner en ustedes. Ustedes sean dóciles a la palabra de Dios para que verdaderamente puedan ser llamados bienaventurados, dándole valor a aquello que verdaderamente tiene valor en nuestras vidas. Porque Él tiene cuidado de nuestras vidas, lo ha tenido en sus vidas y lo seguirá teniendo hasta que Él venga por nosotros o seamos llamados a su presencia. Cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, Él no nos ha dejado sin alimento, ¿verdad que no? ¿Cuántos de ustedes tienen más de un par de zapatos? Estoy seguro que todos aquí presentes, más de un cambio de ropa. Y a veces nos afanamos tanto por eso, por el ritmo del mundo, por los estándares del mundo, por el tiempo o el reloj del mundo, cuando Dios te dice, esa no es mi voluntad. Ríndete por completo ante mi presencia. Vive en constante humillación, reconociendo cuánto me necesitas. ¿Cuánto debo yo gobernar aún más tu vida? ¿Cuánto debemos de humillarnos ante la poderosa mano de Dios? Porque muchas veces se antepone en nosotros la altivez, el orgullo, el mal genio, pensamientos que no le agradan a Dios y eso nos es estorbo, eso no le agrada a Dios, eso no nos va a llevar a ser bienaventurados en la presencia de Dios. Necesitamos manifestar esa docilidad en nuestras vidas, esa rendición ante la presencia de Dios, no poniendo nuestra mirada o el amor en el dinero y en aquello que es vano, que es temporal y pasajero, sino solamente en el reino de Dios y su justicia, lo cual solamente es posible, jóvenes, si nos rendimos por completo ante su presencia y reconocemos que podemos errar, podemos tomar malas decisiones, podemos ser faltos de entendimiento y necesitamos ser guiados por Él, reconociendo que sin su guía, sin su presencia, sin su gobierno, podemos fácilmente apartarnos de su camino y de ir en un camino recto hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas, desviarnos. Muchos jóvenes se desviaron y se apartaron. Muchos jóvenes ya no están en los caminos de Dios y están sufriendo las consecuencias de sus decisiones, a lo cual Dios nos dice y nos recuerda en su palabra en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, entendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. No hay otra manera, jóvenes. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Las promesas de Dios ahí están. Necesitamos aprenderlas, creerlas y vivirlas. No podemos hacerlo de otra manera. Ustedes son grandemente privilegiados. Tienen a su favor el tiempo, tienen a su favor que están en ese principio de qué dirección han de tomar. Escojan la vida, decidan agradar a Dios, decidan humillarte ante su poderosa mano, porque no hay otra manera. Apartados de Él, nada podemos hacer, pero llenos de su presencia podremos ser llamados bienaventurados. Vamos a aprender mucho acerca de todas estas bienaventuranzas, acerca de el carácter que Dios quiere formar en lo más profundo de nuestro corazón. Pero de continuo debemos de recordarlo y debemos de cuestionarnos si verdaderamente estamos siendo dóciles, mansos, dependientes de la presencia de Dios o nos creemos autosuficientes. Nos creemos o estamos muy confiados de la manera en la que estamos viviendo, las decisiones que estamos tomando,
No se dejen impactar o influenciar por las cosas del mundo. No se dejen afectar por el tiempo, por el reloj del mundo. Vayan a la voluntad de Dios. Vayan al ritmo de Dios, a la guía de Dios que Él tiene para sus vidas. Porque solo así, de verdad se los digo, jóvenes, solamente así, cuando ustedes se humillan ante la presencia de Dios y se rinden por completo a Él, y viven en el temor de Dios y se apartan del camino del mal y se apartan de la vida de pecado y se llenan del temor de Dios, pueden estar seguros que van a vivir en la plenitud de la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo, un gozo que no puede dar nada en este mundo, ni bienes materiales, ni logros, ni estudios. Todo eso va a pasar, todo eso es temporal, todo eso es pasajero. Pero aquel que trabaja para agradar a Dios y en su vida espiritual, en su carácter, eso no va a pasar. Eso va a trascender de generación en generación en generación. Porque no solamente se va a tratar de ustedes en un punto de la vida, sino de que puedan impactar generaciones que vengan tras de ustedes. Y eso va a ser algo glorioso. Pero todo comienza en el día de hoy. ¿En qué respuesta le estamos dando a Dios? ¿Verdaderamente somos llamados bienaventurados? ¿Verdaderamente estamos viviendo en las bienaventuranzas de la palabra de Dios? ¿O vivimos completamente afligidos, cargados, preocupados, afanosos, inquietos por saber qué va a ser en un futuro, por saber cómo voy a vivir, qué voy a tener? A su tiempo, jóvenes, solamente trabajen y busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, créanmelo, todo lo demás será añadido. Pongan sus anhelos, sus deseos, sus inquietudes delante de Dios y el Señor seguirá obrando y trabajando en ustedes, porque Él ve la docilidad del corazón, Él ve el corazón. Él no ve apariencias, Él no ve hipocresías, Él no ve el que en la iglesia estés muy bien portadito, pero en la semana quién sabe cómo te comportes. Él ve lo profundo de nuestro corazón y es lo que Él anhela seguir formando en nosotros, su carácter, su presencia, que sean luz a donde quiera que ustedes vayan, siendo dóciles, dependientes del Señor. Amén. Pues bueno, vamos a levantarnos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, pidiéndole y rogándole a Él que nos ayude a no olvidarnos de su palabra, que podamos presentarnos delante de Él humillados, con ese corazón contrito y dispuesto, el cual reconoce que sin Él nada somos y nada bueno podemos hacer, que necesitamos ser llenos de su presencia, que estamos aquí con este corazón dócil, dependiente, anhelante de la voluntad que Él tenga para nuestras vidas, trabajando en todo aquello que debemos de trabajar, pero también quitando de nuestras vidas todo aquello que tengamos que quitar. Todo eso que nos ha estorbado hasta el día de hoy para rendirnos por completo al Señor. Oh mi Dios, cuán grande eres tú, grande, misericordioso, que nos llenas de tu palabra, que nos alientas, que es palabra de vida, que hasta el día de hoy tú has manifestado tu misericordia, tu amor, tu perdón hacia nosotros. Yo te doy las gracias por la vida de cada jovencita, cada jovencito aquí presente, que así en ese punto de vida en el que ellos se encuentran, puedan anhelar ser gobernados por ti, puedan anhelar, Señor Dios, el camino de la humillación, de la rendición y la obediencia a tu palabra. No hay muchos caminos, Señor, solamente tú eres el único camino, la verdad y la vida por el cual podremos gozar toda una eternidad en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, por tu palabra, por lo que tú estás formando en nuestros corazones. Te rogamos, Padre mío, que esta palabra no sea olvidada, ni cada una de la palabra que tú nos das, porque es alimento espiritual. Forma nuestra vida, nuestro carácter. Llénanos de tu presencia, Señor, te necesitamos. Ayuda a cada uno de estos jóvenes a poder ser bienaventurado, porque son pobres en espíritu.
ser bienaventurados porque gozarán de tu presencia por toda la eternidad. Ayuda a cada uno de estos jóvenes a entender que nada de lo que ofrezca este mundo tiene más valor o es mejor a lo que tú nos has prometido. Porque fuera de ti nada queremos y nada somos y nada podemos hacer bien. Guía a cada uno de estos jóvenes, Señor, ayúdalos a afirmarse en sus convicciones, a crecer en fe y a andar en el temor de Dios. Que se aparten de todo camino de peligro, todo camino de muerte, todo camino de pecado, Señor, para que ellos puedan experimentar la plenitud de tu presencia aún desde temprana edad. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada jovencita, cada jovencito, y cumple tus propósitos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, jóvenes. Pues mi oración es esa y que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Le damos un aplauso al Señor y lo glorificamos.